Amigos de la ingeniería, ¿cómo están? Un programa más de Ingeniería Vial en Acción. En esta oportunidad tengo una importantísima deferencia, yo diría especial, porque nos va a acompañar el ingeniero Carlos López Avilés. Creo que con que diga su nombre nomás es suficiente para que la mayoría de ustedes, tanto en Perú como también en el extranjero, lo puedan identificar. Es así que el ingeniero Carlos Antonio López Avilés es ingeniero civil por la Universidad Católica del Perú. Tiene una amplia experiencia en el campo de la ejecución, supervisión y contratación de obras, alcanzada durante los últimos 42 años, imagínense ustedes la gran experiencia que tiene, y para ello pues ha trabajado, ¿no?, como supervisor de obras y una serie de tipos de trabajos similares en Graña y Montero, en COSAPI, en ABL Ingenieros, así como también en instituciones públicas como INADE y otras más, ¿no? Durante su carrera, manejo de contratos, Nippon, y varias empresas más, ¿no? En el año 1999, fíjense ustedes, ¿no?, y hasta la actualidad, participa en procesos de solución de controversias como árbitro, perito y adjudicador en juntas de resolución de disputas, ¿no?, que es justamente lo que hoy día vamos a incidir un poco más, ¿de acuerdo? Además, el ingeniero López, pues, participa permanentemente asesorando y trabajando para organismos multilaterales como es el Banco Mundial, el BID, JICA y bueno, muchos más, además de ser docente en universidades de posgrado. El ingeniero López ha sido presidente del Centro de Arbitraje y exdirector del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y desde 2015 se desempeñó como gerente general y socio fundador de LLB Consultores, ¿no?, empresa líder en el Perú en temas de solución de controversias. Actualmente es asesor principal de esta misma consultora. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Néstor, muy buenos días. Carlos, Muchas en primer lugar, gracias. agradecerte pues tu valiosa presencia dentro de nuestro programa Ingeniería Vial en Acción, y yo sé que lo que vamos a conversar hoy día va a ser muy importante para todos, básicamente los ingenieros que nos dedicamos a trabajar también con obras del Estado, ¿no? Claro Mira, que sí. cuando yo leía tu currículum, que tú has sido paz presidente del Centro de Peritaje, ¿no?, y de arbitraje también, perdón. Recordaba pues que justamente en ese año nosotros éramos miembros del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, ¿no?, de nuestro Colegio de Ingenieros, justo cuando salía la ley que lo que se llamó en esa época la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el famoso reglamento, y todo era un gran problema, ¿no?, porque veníamos pues de nuestro RUCO 20 años y bueno, y recuerdo pues que tratábamos de ser docentes y había muchas cosas que no se entendían o no había forma de resolverla. Nos haces así, repito, una pequeñísima historia, digamos, de cómo viene esto y cómo es que llegamos a la fecha, ¿no? Y justamente esta pandemia que ha trastocado muchos aspectos de esta vida, digamos, de la contratación de obras públicas. Claro que sí, Néstor. Gracias por la introducción tan amable y tan cariñosa que le atribuyo más a la amistad de tantos años que tenemos. Carlos. Esto, y efectivamente, los que ya tenemos cierto recorrido en la carrera de ingeniería, en este caso, podemos referirnos a la historia de las cosas, que siempre es importante recordarla. Así es. Los jóvenes ingenieros que no han pasado por esa historia realmente, bueno, conocen lo que es su experiencia. Pero yo siempre les digo, hay que nutrirse no solo de la experiencia propia, sino de la experiencia de otras personas. Claro, es importante. Y algo que reflexionaba antes de entrar a contestar tu pregunta respecto de esta etapa de la pandemia, la cuarentena que tuvimos tan intensa, que bueno, no ha traído pues muchos problemas y muchos efectos negativos. Sin embargo, considero que si queremos destacar un efecto positivo, es que actividades como la que tú estás desarrollando en este momento y como la que hemos venido desarrollando profesionales interesados en el tema a lo largo de los últimos meses, y una serie de instituciones a lo largo de muchas conferencias, webinars, congresos,
charlas, conversatorios, cafés, tertulias, etcétera, Así es. y todo ad honorem. Prácticamente Así es, todo Carlos. es ad honorem, Así ¿no? es. Así es. La institución que organiza, el grupo que organiza, las personas que participamos, y entonces se ha logrado un gran campo de discusión y de transmisión y de transferencia, si quieres, no voy a decir de conocimientos, porque los conocimientos uno los puede ir adquiriendo, sino sobre todo de la experiencia, ¿no? De Así la es, así es, experiencia. así es, ¿no? Y eso ha logrado también que muchas cosas se vayan escuchando a nivel de las personas que deciden a nivel gubernamental, y creo que en algunos casos se ha tenido un relativo éxito de que nos escuchen y que algunas de las normas se vayan perfeccionando, y en otros, bueno, escucharon a otros y no tiene por qué sentirse uno mal por eso, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, el RULCO rigió hasta el año 1999 y tuvo una vigencia de casi 20 años, Sí, ¿no? 20, claro, sí. 21 o algo por ahí. Entonces todos los ingenieros en esa época estábamos ya acostumbrados o Al lo que manejo, digamos. conocíamos era el RULCO. Claro, claro, Viene conocíamos. la famosa ley de contratación y adquisición del Estado, la ley 26850. Claro, Muchos de los que nos escuchan no la conocen, porque imagínate. conocen la actual, pero la 26850 fue la... Si queremos señalar en qué consistió la novedad de la ley 26850, lo primero fue que agrupó en un solo cuerpo normativo bienes, servicios y obras, Así es, lo que que no antes había antes. estaba, que antes no había, estaba Cierto. desperdigado, digamos. Claro, cierto, sí. Y dentro de servicios incluyó la consultoría, y dentro de la consultoría incluyó la consultoría de obra, que viene a ser expedientes técnicos y Claro. supervisión de obra en tema general. Entonces, este fue, digamos, la primera gran transformación. La segunda gran transformación, y que va a derivar en lo que vamos a conversar ahora, es que en la época del RULCO, cualquier controversia contractual que tuviese un contratista con una entidad pública, y sobre todo en el ramo de las obras, se iba a lo que se llama la vía administrativa, o sea, quien lo resolviera un tribunal Ajá, administrativo así es. del por entonces Consejo Superior de Licitaciones Famoso del Estado, Consulcop. el famoso Consulcop. Así Entonces, es. en el Consulcop existía un tribunal tan igual como el que hay ahora en OCE, Ajá. pero el tribunal actual de OCE solo ve temas de procesos de selección, Ya, mientras que claro, el claro. tribunal del Consulcop veía temas de procesos de selección y temas Y de de ejecución de obras, obra, controversias de obras, en obras. controversias de obra. Ujú, Entonces es lo que se llamaba la vía administrativa. ujú. Entonces la segunda gran novedad importante de la 26850 fue que extrajo de ese ámbito las controversias contractuales y las llevó al campo del arbitraje. Ajá, claro, claro, claro. Propiamente conciliación y arbitraje. Pero Así es. conciliación sabemos que nunca Sí, tuvo no éxito por una funcionó, serie de digamos, razones para el de caso los de obras, ¿no? funcionarios que no se consideran, digamos, empoderados como para poder, Así es. Tomar decisiones. pronunciarse, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces se crea el ámbito arbitral para la solución de controversias. Y así se empieza desde el año 1999, 2000, 2001, comienza a tomar cuerpo el arbitraje. Y es en ese momento, en ese tiempo, donde el Colegio de Ingenieros decide crear el centro de arbitraje, Mira, sí, pues, me ¿no? acuerdo, El sí. centro de arbitraje. Recordarás que fue el doctor ingeniero Augusto Bedoya el que Claro, sí, fundó, sí, 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 sí. organizó, Así incluso el es, centro de arbitraje ahora lleva su así nombre, es, ¿no? así es. Y por el lado de peritaje ya era una labor que el colegio desempeñaba, De digamos, de antes, de antes. manera de antes, pero el arbitraje fue a raíz de este auge que Claro, adquiere el arbitraje en razón de la ley 26850. así es. La ley 26850 luego ha sufrido una serie de Así modificaciones, es, así es. no sé cuántas, ya perdí la cuenta, pero más o Ya menos más de 20 cada años, año, creo también. sí, cada año y medio, 20 cada años. 2 años va cambiando. Ujú. Y el arbitraje entonces adquiere una preponderancia muy grande y se multiplica. Actualmente hay pues miles de procesos arbitrales, Así ¿no? es, así es. Es un caso único prácticamente en Latinoamérica, yo diría muy escaso un caso similar en el mundo. Pero el arbitraje luego de un tiempo ha demostrado, sobre todo en el tema de obras,
independientemente de los temas de corrupción, que no los quiero tocar, hablemos solamente de los procesos como tales, porque comienza a perder las ventajas que tenía, que era rapidez y especialidad, ¿no? Entonces, comienza a demostrar que no es suficiente, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, no es suficiente para resolver los problemas de obra, los problemas que se suscitan en una obra, y no enfocándolo solamente desde la posición de las partes, porque el arbitraje lo que resuelve es una diferencia entre las partes y le asigna el derecho a una de ellas, total o parcialmente, pero no es eficiente para el proyecto en sí mismo, es decir, para la ejecución de la obra. O sea, el arbitraje lamentablemente no colabora con la ejecución de la obra. Sí es eficiente para determinar quién tuvo razón o no ante una determinada Tema de controversia. responsabilidades, digamos. Responsabilidades, derechos, si me pagan, no me pagan, cuánto me pagan, si me das ¿no? ampliación de plazo, Claro. si me penaliza, no me penaliza, si me resolviste, no me resolviste. Eso sí, el arbitraje lo resuelve, pero ese proceso no ayuda a la ejecución propia de la obra, resultado de lo cual o la solución que el arbitraje da es muy posterior a la ejecución de la obra, Así o es. las obras se paralizan en espera de una decisión arbitral. Y todo un caos. Entonces, y con el caos que conocemos, obras paralizadas que no se terminan nunca, etcétera, etcétera. Entonces, se vio que faltaba algo más, que el arbitraje no era la solución total o suficiente para afrontar los problemas de las obras. Entonces, en el mundo, y yo siempre sostengo que los ingenieros tenemos que no solamente ver hacia adentro, sino ver hacia afuera también para ver qué es lo que pasa en el mundo. Claro, claro. Ya desde hacía muchos años, tal vez desde la época de los años 50, la industria de la construcción había ido desarrollando un método alternativo, podemos llamarle, porque forma parte de los llamados MARC, los métodos alternativos de resolución de controversias. Y las primeras experiencias fueron en obras en Estados Unidos, en la construcción de una represa, que decidieron establecer lo que llamaban un panel de expertos, que se incorporaban al contrato y que podían ser consultados para determinar determinadas situaciones de forma tal de que se evitara la controversia o se resolviera muy rápidamente. Sí, que haga un acompañamiento, digamos, a la obra. Un acompañamiento en la obra. Entonces, en los Estados Unidos esto se ha ido desarrollando bastante, pero a nivel de lo que se llaman las juntas consultivas, o sea, de recomendación, donde al panel de expertos se le consulta y el panel de expertos da recomendaciones, pero de lo que se denominan tipo no vinculantes. Es decir, las partes las escuchan, las aceptan, no las aceptan, las implementan o no las implementan si no quieren. En paralelo a este desarrollo que se comenzó a gestar en estos proyectos en los Estados Unidos, hubo un proyecto muy importante en la historia de las juntas, como vamos a llegar ahora, que fue una hidroeléctrica en Honduras, donde se establece un mecanismo de estas juntas. Esto era financiado por el Banco Mundial, hidroeléctrica del Cajón, si no me equivoco, donde ya se le da un poder de decisión a las juntas, ¿no? O sea, una junta que puede recomendar o una junta que puede decidir. Qué bueno. Y este poder de decisión y esta junta se ha ido desarrollando digamos, el mecanismo, y el Banco Mundial fue tal vez una de las primeras instituciones multilaterales de desarrollo que la vuelve ya una cosa obligatoria dentro de sus contratos, ¿no? Luego la ICC, la Cámara Internacional de Comercio de París, establece hace ya como 10 años, si no me equivoco, un reglamento bajo este sistema de las juntas. FIDIC, que es la institución que genera los modelos de contrato internacionales más importantes que tienen mucho uso en el Perú, a través, por ejemplo, de contratos también con financiamiento público. En el año 2017 ya se apuesta totalmente por las juntas que deciden y que previenen,
a través de un mecanismo que se llama el DAAB, y el Perú adopta también ya las juntas de resolución de disputas, que es el mismo sistema bajo el esquema de las juntas permanentes que recomiendan y que deciden. ¿Hace cuánto? ¿Unos 4 o 5 años más o menos? Sí, sí, con la 30225. Pero como esta era una cosa novedosa, establecieron, creo que apropiadamente, que recién fueran obligatorias a partir del año 2020. Entonces, ¿por qué se dio este lapso, digamos, para que inicie la obligatoriedad de las juntas? Porque había que establecer primero lo que se llama los centros de administración, porque las juntas de resolución de disputas en el Perú se regulan y administran con un centro de administración, equivalente a lo que viene a ser un centro de arbitraje, pero para juntas, y hay ciertos requisitos que cualquiera puede ubicarlos en las directivas del OCE, y porque además había que difundir el sistema para que la gente conociera y supiera de qué se trataba, y había que formar a las personas que iban a actuar dentro del sistema. Dentro de la administración, nada más, en ese caso. O sea, los centros de administración para que administren el sistema, pero los ingenieros que iban a ser adjudicadores tenían también que ser formados. Pero además de eso, las partes contratantes que iban a utilizar el sistema también tenían que ser formadas para conocer cómo es, cómo funciona, cómo se hace, para qué sirve, qué se le puede pedir, qué no se le puede pedir. ¿No? Entonces se dio esta ventana de tiempo hasta el 2020. Lamentablemente nos cae pues el COVID y todo lo demás, y eso causó un trastorno en estos calendarios. Y entonces muchos contratos no han estado conjunta establecida. Se ha llegado incluso al punto que actualmente salió, no hace mucho, creo que el 4 de septiembre, o sea, hace 2 o 3 semanas, un decreto supremo donde dice que independientemente del monto del contrato se puede pactar la junta. Es un tema de las partes que se pongan de acuerdo. Se promueve que aún si no fuese obligatorio, las partes están autorizadas a hacerlo. Eso trae un pequeño problema de tipo presupuestal, pero que las partes tendrán que evaluar la conveniencia. Definirlo, claro. Posiblemente dependiendo un poco pues de la complejidad de la obra también, hasta qué punto es necesario, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, aterrizando un poco al campo de esta conferencia, que son las obras viales, yo estoy convencido que en las obras viales es absolutamente necesario. Cierto. Absolutamente necesario. Sí, definitivamente. Definitivamente, porque las obras viales tienen muchas situaciones que derivan en controversias, a nivel de expediente técnico, a nivel de disponibilidad de canteras, a nivel de tipos de suelo, a nivel de interferencias subterráneas, interferencias visibles. Bueno, conocemos Carlos, y en realidad me parece que el fondo del tema y la importancia del tema de las juntas de resolución de disputas es justamente evitar el arbitraje, ¿no es cierto? Porque como tú decías en tu parte introductoria, no necesariamente el arbitraje es lo mejor que se pueda tener, ¿no? Entonces ahora ahí el tema es, oye, de repente con las juntas de resolución de disputas, las partes, ¿no?, van a evitar llegar al arbitraje. O sea, los amigos que nos están escuchando, nos están viendo, un poco yo creo que el tema de fondo es ese, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las obras no terminen en un arbitraje? ¿Nos puedes ampliar un poquito más, digamos, ese temita, cómo es que esa básicamente sería la idea, ¿no? Fíjate, es cierto. Primero, digamos, cómo es a nivel internacional y cómo eso se ha adaptado a la realidad peruana, y yo creo que de una manera bastante buena. A nivel internacional, cuando tú tienes pactado en el contrato, y por ejemplo los contratos FIDIC lo tienen, y después hablaremos si quieres de los contratos NEC, que son los contratos colaborativos, se establece que cuando hay una controversia, se va primero a la Junta decide, dependiendo del pacto entre las partes, se vuelve obligatoria de inmediato, pero si una de las partes no está de acuerdo con lo que la Junta decide, entonces se van a arbitraje. Ahí recién irían al arbitraje, ¿no? Van al arbitraje. La idea es resolver el problema dentro del proceso de ejecución. Así es. Pero acá hay una diferencia fundamental. En los contratos que no son bajo la ley de adquisiciones de contratación del Estado del Perú, ese irse a arbitraje puede ser de inmediato.
Entonces, durante la ejecución del contrato, durante el tiempo de ejecución del contrato, yo puedo tener discrepancias que han sido sometidas a junta y que si se han resuelto ahí se termina, y si no se han resuelto se van a arbitraje Claro. durante la ejecución del contrato. Ya continúa, digamos, el proceso de ejecución de obras. Continúa. Eso es lo ¿Ya? importante, claro. Pero la ley de contratación del Estado ha optado por otra figura. Ha dicho, muy bien, lo que la Junta decida se vuelve obligatorio y vinculante de inmediato. Así es. Y de aplicación obligatoria de inmediato. Ajá. ¿Tiene Y mucha si una fuerza? parte no está de acuerdo, dice que no está de acuerdo y que cuando la obra termine, Ahí decidirá recién. si lo lleva a arbitraje. Claro, es interesante. Entonces, bajo la Ley Nacional de Contrataciones del Estado en el Perú, un contrato que tiene Junta de Resolución de Disputas, lo que internacionalmente se llama un Dispute Board o un DAB, pero que se llama JRD, no va a tener arbitrajes durante la ejecución. Ese es interesantísimo, muy bueno. Durante la ejecución de la obra. Claro, la obra pero continúa. fíjate, pero hay un detalle adicional. Como a lo largo de la ejecución de la obra, varios temas pudieron haber quedado pendientes para un posible arbitraje. Como controversia. Como controversias, digamos, 2 ampliaciones de plazo, un reconocimiento de una valorización, un tema de la aplicación de un precio unitario, en fin, cualquier cosa que es materia de una junta. Si hay varios temas que una u otra o las dos partes dijeron, ok, cumplo, pero cuando la obra termine me iré a arbitraje. Cuando se decida ya por el arbitraje, todas las controversias se acumulan en un solo proceso. Qué bueno, está bien. Entonces, resumiendo, un contrato con Junta de Resolución de Disputas bajo la Ley de Contratación del Estado del Perú, o no tendrá arbitraje, o tendrá uno solo cuando la obra termine. Claro. Tiene que haberse producido la recepción de la obra para que recién se pueda ir a arbitraje. Qué bueno. Entonces, esto por lo tanto genera lo siguiente, que la liquidación del contrato ya no es un tema de la Junta, porque la liquidación del contrato se produce después de que todas las controversias hayan sido resueltas. Claro, resueltas. Así es. Carlos, oye, es interesantísimo el tema, ¿no? Lamentablemente siempre andamos con problemas de tiempo. Te pido un minutito para hacer una pequeña pausa, ¿no? Correcto. Y luego continuamos. Bien, mis amigos, todos los ingenieros básicamente que nos están escuchando, miren qué interesante el tema de las juntas de resolución de disputas, ¿no? Es tan amplio que es muy bueno siempre tratar de tocar por lo menos los aspectos más importantes. Ahora, Carlos, de repente entrando ya un poquito a las vivencias que tenemos actualmente, lamentablemente pues el 14, 15 de marzo entramos en el Perú con esta pandemia y trastocó todo, digamos, los procesos de licitaciones y ejecución de obras y todo. En todo el mundo, Néstor, no solo en todo el mundo, no, y en todo el mundo. Por eso yo creo que es interesante también lo que nos vas a comentar ahorita, porque entiendo que esta conversación también la verán ingenieros de otros países o gente interesada, ¿no? Porque no abogados y todo, de repente pueda servirles como una especie de comentario, bueno, ¿qué está pasando en sus países también? Claro, es importante saber lo que pasa en todos los países. ¿Podrías comentarnos así, qué pasa, digamos, en estos 3, 4 meses de encierro total y los problemas que se empiezan a generar, y luego cómo es que estas juntas de resolución de disputas en este momento ya están actuando, ¿no? Bueno, hemos pasado por un periodo de paralización total, digamos, de las obras. Luego de eso se ha pasado por un periodo de regreso a las obras y de adecuarse a las medidas sanitarias. Así es. Y luego viene ya la ejecución del saldo de la obra, pero bajo otras condiciones distintas de las originales, porque hay que tener una serie de cuidados sanitarios, ¿no? Distanciamiento social, control de los obreros en cuanto a su salud, charlas, etcétera. Problema de rendimientos que te encarecen la obra, ¿no? Correcto. Entonces, digamos que tenemos estos 3 grandes grupos. ¿Qué hacer con el tiempo que la obra estuvo paralizada? ¿Qué hacer con el tiempo durante el cual se reorganizan las cosas? ¿Y qué hacer con el tiempo durante el cual se ejecutan los saldos?
¿Ok? Entonces tenemos esos 3 eventos. Ujú. Entonces, a nivel de normativo, el Estado dio una serie de normas Ujú. de cómo enfrentar esto desde el punto de vista contractual, lo que se llama la solicitud de ampliación de plazo excepcional y lo que se llama los efectos económicos sobre la ejecución del saldo de obra bajo medidas Ujú. sanitarias diferentes. Entonces, como esto requería una serie de ajustes normativos para permitir la reactivación de las obras, se dieron diversas disposiciones que no son el caso comentar ahora, pero lo importante era que decían, muy bien, el contratista presenta su solicitud de ampliación de plazo excepcional, es decir, dice cómo se ha visto afectado por paralización, reinicio más ejecución. Para ejecución, el contratista tendrá que hacer una evaluación de los rendimientos que haya que usar para trabajar bajo las nuevas condiciones. Rendimientos que en ese momento nadie conocía cuáles eran, porque son condiciones absolutamente especiales para ese evento. Entonces, como este tipo de planteamientos que el contratista hacía respecto de su plazo y del monto del contrato podían generar controversias, es decir, no necesariamente la entidad contratante iba a estar de acuerdo con lo que el contratista dijera por plazo o por dinero, o por ambos, pero era necesario reactivar la obra, entonces el dispositivo señaló muy bien. El contratista presenta lo que él considera que es plazo y lo que es monto, y si la entidad está de acuerdo, expresa su acuerdo y listo, Claro. esa es la modificación del contrato. Pero si la entidad no está de acuerdo, entonces la entidad dice por qué no está de acuerdo, no solamente decir una cosa, sino por qué no, específicamente qué cosas Claro. esto discrepa, y la parte sobre la cual sí hay acuerdo se vuelve modificación de contrato. Y la que no está de acuerdo se va a un proceso de solución de controversias. Entonces, si el contrato tenía una junta de resolución de disputas, era la junta de resolución de disputas la que veía esa controversia. Y se podía resolver En el camino, dentro del proceso de ejecución del contrato. Pero si el contrato no tenía junta de resolución de disputas, esa controversia se va a arbitraje. directamente. Directamente a arbitraje. Y con las consecuencias que ya sabemos de la duración Claro. del arbitraje, etc. Entonces, la diferencia ¿dónde está? Que esa controversia, si se iba a junta de resolución de disputas porque el contrato la tenía, y actualmente porque la norma permite que la incorporemos, la solución va a ser mucho más rápida que mediante un arbitraje. Para que se den una idea, un arbitraje en el Perú de una ampliación de plazo a veces puede durar más o menos entre 12, 14 meses para resolverse. Tú eres árbitro, yo también he sido árbitro, y sabemos que más o menos ese es el tiempo que demora. ¿Tú sabes en cuánto tiempo resuelve una junta de resolución de disputas una controversia de ampliación de plazo? En 8 semanas. Buenísimo. Claro, claro. Si de repente En 8 semanas tenemos que dar una solución. Ajá, claro. Y eso es lo máximo, digamos. De repente se hacen menos. Sí, puede ser menos. Claro. Podría ser un poquito más si es que hubiera que hacer una audiencia complementaria, pero ese poquito más son 10 días más, no es más. Pero no solo eso, Néstor. La Junta de Resolución de Disputas tiene otra función que es muy importante, y algunos pensamos, entre los cuales me incluyo, que es tal vez más importante que decidir sobre una controversia. Y es evitar la controversia. Claro, ya. Evitar que suceda. Prevenir que suceda. Prevenirla. Eso es prevención. Y esta función preventiva de la Junta, en la norma se dice que es la función consultiva, ese es el nombre que tiene. ¿En qué consiste? En que las partes, cuando ven que hay una situación que puede derivar en una controversia, pueden solicitarle a la Junta una opinión sobre esa situación. Y entonces la Junta revisa, opina, da una recomendación que puede evitar que la situación se vuelva controvertida. Y el plazo para esto es sumamente corto. Claro. Creo que no llega ni a 2 semanas. Entonces, muy conveniente. Es muy rápido, ¿no? Te pudiera poner un ejemplo muy breve para entender en qué consiste esta función consultiva. Supongamos que se ha hecho una excavación
y luego hay que hacer un relleno posterior. Ujú. El contratista dice que el material que se excavó no es el apropiado y por lo tanto ha tenido que eliminarlo y traer de cantera. La Material de préstamo. supervisión, material de préstamo. Entonces, el relleno es la partida relleno con material de préstamo. Ujú, ujú. El supervisor dice, no, sí tú podías haber hecho un tamizado, ¿no? Ujú. Y, Mejorar ahí el y material. mejorar el material y volverlo a meter, en cuyo caso hubiera sido material propio. Menor costo. Ujú. Entonces, el relleno ya está hecho. Lo que está en discusión es qué partida contractual utilizamos para pagarlo. Así El es. contratista dice material de préstamo, el otro dice no, material propio. Ujú. Ahí viene la controversia. Entonces, ¿cuándo se va a producir la controversia? La controversia se va a producir cuando se valorice Claro, claro, claro. y el contratista no esté de acuerdo. No van a saber cómo valorizar. Así es. Entonces, ante esa situación, las partes pueden ir a la Junta y decirle, oye, Junta, antes de que esto se vuelva un problema, por favor, tú analiza el tema y dinos, en tu opinión, Ujú. ¿qué partida debemos usar? Claro, ¿Material de sí, sí, préstamo o claro. material propio? La Ujú. Junta Pero revisa y, por ejemplo, dice, en nuestra opinión como Junta, esto debe ser material propio. Entonces, y da las razones. Entonces el contratista, que es el que pedía material de préstamo, se pondrá a evaluar y dice, sí, pues tiene razón la Junta, ¿no? Ok, claro, claro, claro. valorizo con material propio y se acabó, no hubo controversia. Así es, resolvieron el problema, Carlos. Pero mira, eso también implica que, digamos, los que ingenieros básicamente, porque orienta básicamente a la parte técnica, tienen que ser profesionales muy preparados, muy especializados, ¿no? Porque estamos hablando, pues, de juntas consultivas, ¿no? Que son los que van a dar solución, digamos, a los problemas que se vienen presentando. Dime, dentro de tu experiencia, ¿cómo estamos en Perú? Claro, ya tenemos algunos años. Tenemos ya los profesionales suficientes que permitan, digamos, una respuesta favorable en este sentido, porque son cosas muy especializadas, ¿no? Es muy diferente al arbitraje, ¿no? Sabes que los tribunales arbitrales inclusive a veces solamente están conformados por abogados, entonces, bueno, Así es. tienen que pedir Así es. digamos, la ayuda de los técnicos, que a veces al final no es lo mismo. ¿Cómo estamos, cómo están los centros? Así, repito, nos podrías comentar los que Correcto. administran estos centros, o perdón, las juntas de acción, y cómo estamos con la gente, ¿no? ¿Qué ingenieros tenemos, si tenemos suficientes para poder enfrentar, digamos, este gran reto? Mira, primero comencemos, ¿cuáles son los requisitos que la norma exige para ser miembro de una junta? Y vaya en línea de lo que me preguntas. Primero, que sea, si va a presidir, ingeniero o arquitecto. Si la junta va a ser de un solo miembro, ingeniero o arquitecto. Ingeniero arquitecto. Si son 3 miembros, como repito, el que va a presidir, ingeniero o arquitecto. Y la norma dice, y los otros miembros, especialistas en ejecución de obras. Ujú. Lo cual es un campo de ingenieros o arquitectos y en algunos casos abogados, pero que se dedican Que justamente sean a especialistas justamente obras, ¿no? Al derecho claro. a la construcción, etc. Ajá, claro. Entonces, las juntas normalmente o son 3 ingenieros, sobre todo cuando son obras viales, por ejemplo, o 2 ingenieros y un abogado. Ujú, ujú. Ok. ¿Qué más exige la norma? Que tengan conocimientos en la normatividad de contrataciones Ajá. y que tengan conocimientos en los aspectos que regulan el tipo de obra. Claro, básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, si la obra es de una carretera, un ingeniero sanitario probablemente no No esté está en condiciones de en poder, condiciones de serlo. de Como si poder la ser. obra es de tuberías, un ingeniero de pavimentos tampoco lo Así es, será. cierto. ¿Ok? Claro. Y a eso yo agregaría un tercer elemento que no está en la norma, pero que es absolutamente importante, que es estar entrenado, capacitado en el desarrollo y el manejo de procedimientos de juntas. Ajá, ajá. O sea, que conozca la ley de contrataciones o la normativa de contrataciones, que conozca el tema de la obra para el cual es convocado y que conozca el manejo de las obras. Ahora, este último es propio de cada persona que se entrene y que adquiera conocimientos a través de los cursos y Claro. las capacitaciones que los centros de administración tienen que proporcionar. Claro. Porque la ley de contrataciones en el Perú dice que las juntas tienen que estar reguladas y administradas por un centro de administración. ¿Ya? En el resto del mundo no es así. Las juntas actúan
independientemente de lo que se llaman ad hoc, pero en el Perú tiene que estar bajo un centro de administración. Y es favorable eso, ¿no? Que nos administre, digamos. Es absolutamente favorable, yo lo considero que es favorable. Yeah. Pero una de las funciones importantes de los centros es tener la lista de adjudicadores. Claro, cierto, cierto. Y las partes que han pactado que van a utilizar un determinado centro, solo pueden acudir a esa lista de adjudicadores de ese centro. Ajá, ajá. No como en el arbitraje que pueden usar de ahí o cualquier otro. No. Si yo me he adscrito al centro o he considerado el contrato que voy a usar el Centro de Administración de Juntas del Colegio de Ingenieros del Perú, pues tendré que escoger un adjudicador que esté en la lista. Entonces es responsabilidad del centro incorporar a los profesionales a las listas, para lo cual tomarán exámenes, harán conferencias, darán cursos, en fin, cada centro verá cómo es que lo hace, ¿no? ¿Cómo prepara, digamos, sus profesionales? Así es. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿cómo estamos actualmente? Los centros más importantes que están actuando en juntas son dos. El de la Universidad Católica, el que se llama el Centro de Resolución de Controversia de la Católica, Centro de Arbitraje y Resolución de Conflicto de la Católica, y el del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Estos son los dos más importantes, son los que ya tienen juntas a nivel trabajando. Que ya tienen tiempo trabajando. Y tienen listas importantes de adjudicadores. Qué bueno. A nivel nacional, digamos, fuera de Lima, se están ya abriendo distintos centros. Hay en el Cusco, hay en Trujillo, hay en Chiclayo, hay en Piura. Ah, qué bien. En Lima se están abriendo dos más que todavía están preparando sus reglamentos, que son de la Cámara de Comercio de Lima y de AmCham. Yo he estimado de una manera muy, digamos, poco general, digamos, precisa, pero muy general porque no hay información, que más o menos se necesitarían alrededor de unos 400 ingenieros inscritos en listas de centros para atender las necesidades. Porque a diferencia del arbitraje, donde un árbitro, y ahora a ti te consta y a mí también, hay árbitros que manejan 10, 15, 20, 30 arbitrajes a la vez. Sí, es cierto. Pero un adjudicador yo considero que no va a poder en ningún caso tener más de 3 o 4 juntas a la vez. Y se necesita más gente. Entonces, si todos los contratos por encima de 20 millones de soles obligatoriamente van a tener juntas, y los contratos por debajo de 20 millones de soles han sido autorizados a tener juntas, ¿ya? Entonces, ese es el universo de los contratos que necesitan adjudicadores. Y si un adjudicador no puede tener más de 4, y no digo porque haya una... No digo, perdón, no es porque haya una restricción, sino porque si yo tengo que visitar las obras y tengo que ir una vez al mes, los días del mes no te alcanzan para más que eso, ¿no? Claro, claro. Carlos, y tú hablabas más o menos de unos 400 profesionales especializados, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Sí, los temas que van a resolver, son consultores, ¿no? Que van a resolver. En Perú, ¿cómo estamos ahorita? ¿Tiene más o menos una idea de los centros? Todavía no se tiene, ¿no? La lista más extensa que yo conozco es la del Colegio de Ingenieros, y si no me equivoco tiene más o menos 90 o un poco más ya es un regular número, de inscritos. Es un buen número, es un buen número. La Católica son menos, me parece. La Católica tiene menos, pero tiene un monto importante. Pero hay otros centros que recién se están organizando y recién están, digamos, con 10, 12, 15 miembros adscritos. Ahora, fíjense, si es una junta de 3 y los 3 tienen que estar en el centro, entonces eso también al propio centro lo limita. Claro, lógico, porque están ocupados, digamos, ¿no? Exacto. Este es un tema muy interesante para los colegas ingenieros que nos escuchan, ¿no? Bueno, los arquitectos también, porque es un tema muy interesante en el sentido de que hay que prepararse, digamos, para eso y que se requiere y que se necesita, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de 400 profesionales y ahorita tenemos pues 100, ¿no? Un poquito más de 100. Entonces, yo creo que es un campo abierto y que el Perú lo necesita, porque esto, a medida también que vayamos reactivando el tema de la economía y las obras, cada vez va a ser más necesario, ¿no? Como tú dices, y ahora es obligatorio y todo lo demás, y va a faltar
personal, digamos, especializado para estos temas, ¿no? Yo pienso también que lo importante de las JRD es que ya los ingenieros tenemos una participación directa dentro de lo que es, digamos, la ejecución de las obras, ¿no? Para ir resolviendo las posibles discrepancias, controversias que se puedan ir presentando, lo que lógicamente no pasa, por ejemplo, en el arbitraje, ¿no? Si hacemos una comparación, el presidente del tribunal arbitral necesariamente es un abogado, ¿no? Acá Así no, es. acá es un técnico, es un ingeniero y que me Es parece... obligatoriamente un ingeniero. Y que eso, por ejemplo, los amigos podrán ver un poco ya las diferencias y la responsabilidad que nosotros como técnicos ya vamos asumiendo, ¿no? Entonces yo creo que es un campo interesantísimo, Carlos, el tema de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Tanto en sí para resolver, digamos, oportunamente los problemas de las obras, como también la participación de los ingenieros, muchos ingenieros que nos van a ver, que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿no? Puedan también considerar esa posibilidad, ¿no? Carlos, lamentablemente el tiempo siempre es bastante corto. ¿Podrías hacernos no sé, una recomendación final sobre el tema que estamos tratando para los amigos? Sí, claro que sí. Yo hago la siguiente recomendación. Si son ingenieros, y yo diría que tienen que ser ingenieros ya con cierto recorrido, Ajá, recorrido de experiencia. experiencia. Ujú. La experiencia es muy importante en este tema. De hecho, sí. Que quieran ser miembros de Junta de Resolución de Disputas, lo primero que tienen que hacer es capacitarse para Así es. lograr entender cómo funciona este mecanismo, porque es muy importante entenderlo. Que lo que tú No es estás... un arbitraje, no es un Así es. arbitraje. Hay que Así es. ser consciente que tiene diferencia con el arbitraje. En segundo lugar, que los centros de administración que se formen lo hagan con seriedad y seleccionen con seriedad a las personas que van a poner en las listas, porque la labor de ellas es sumamente importante y trascendente para el éxito de los contratos. Ajá, ajá. Si quisiéramos establecer una frase, en el arbitraje los árbitros se deben a las partes, o sea, su función es darle la razón a una u otra parte. La función de la Junta es lograr que el proyecto se haga dentro de los parámetros de costo y tiempo previstos, y para eso se verá lo que las partes puedan estar reclamando, pero su mira principal es el proyecto, ¿ya? Su mira principal es el proyecto. Y sobre todo no confundirlo con el arbitraje, porque no es un arbitraje. Así es. No es un arbitraje, es distinto a un arbitraje. Claro, Y claro. por eso las reglas son diferentes. Claro. Y no lo contaminemos de ninguna forma el sistema, porque es algo absolutamente necesario para el éxito de los proyectos. No hay que contaminarlo, hay que preservarlo. Y los centros de administración en eso tienen una gran responsabilidad. Una Sí, gran sí. responsabilidad. Claro, definitivamente. Carlos, no sé si en un par de minutitos para cerrar un poco el tema, dime, ¿Cómo no? ¿cómo es que está impactando esta epidemia, digamos, ¿no? Lógicamente en el mundo y ahorita básicamente en Perú? ¿Podrías comentarme así rapidito qué problemas se están presentando con mayor que tiene incidencia dentro? Yo entiendo que hay problemas pues de costos, por ejemplo, ¿no? Porque si los rendimientos son menores y una serie de costos mayores, se desplazan los presupuestos. ¿Qué problemas mayores hay ahorita en ese Bueno, tema? los problemas principales son cómo determinar el nuevo plazo y el nuevo costo Ajá, de ajá. la obra, O ¿no? sea, ponerse de acuerdo entre las partes. Ponerse de acuerdo de las partes, o que una junta o un árbitro decida si es Ajá, que las partes ajá, no llegaron a ponerse de acuerdo. ajá. Pero bajo este punto yo haría una recomendación bien importante. El plazo y el costo del saldo de ejecución de obra con una serie de detalles se ha establecido a través de rendimientos estimados. Y la norma dice que luego hay que validarlos. Perfecto. Entonces, esa validación durante la ejecución requiere de una serie de procedimientos técnicos. ¿Cómo se registran los insumos? ¿Cómo se registran los avances? ¿Cómo se registra la producción? ¿Cómo se validan los rendimientos? Ajá. ¿No? Lo cual no es una cosa sencilla ni es una cosa menor, porque a partir de esa determinación surgirá ya la definición real del plazo y del Claro, costo claro. a Ya, aplicar. Entonces ya, yo le ya. sugiero a todos los contratistas, supervisores y entidades que sigan
un lema que existe a nivel de estos procesos, que es registrar, registrar, registrar. Ajá. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda la información tiene que quedar registrada contemporáneamente y Ajá. validada. Entonces, no es suficiente con que el contratista todos los días haga sus tareos y registre los avances, sino que eso sea validado, Ajá. contrastado con la supervisión, para Ya. que luego, posteriormente, cuando haya que revisarlo, o bien para una junta o bien para una validación, la información sea contemporánea. Ya, Esta ya. no es una cosa menor, esta es una cosa Sí, sumamente sí, sí, sí. trascendente la que Importante. estoy Bueno, Carlos, proponiendo. mira, qué bonita conversación que hemos tenido y qué interesante, yo pienso, para la gente que se dedica a este tema, ¿no? Dentro de la vida profesional. Más bien te comprometo, pues, para que pronto nuevamente nos puedas acompañar y de repente ver ya una segunda parte más profunda en cuanto a qué es lo que ahorita viene sucediendo y básicamente cómo resolver estos problemas, ¿no? Néstor, con todo gusto, porque hay una serie de detalles que lamentablemente en el tiempo que Sí, tenemos no se pues han es podido corto, ¿no? tocar, Sí, y se pueden ya precisar en con futuras más profundidad. conversaciones, que con todo gusto estoy Ya. a tu disposición en el momento que tú Te agradezco lo mucho, Carlos, solicites. y te felicito. Justamente acaba de terminar el Congreso Internacional de Arbitraje, ¿no? Que hizo la Cámara de Comercio, perdón, la La Pontificia Universidad Universidad Católica, Católica, ¿no? sí, Centro de Y Arbitraje. caramba, es excelente tu participación y la representación de los ingenieros civiles. Un abrazo, Sí, Carlos, y a todos gracias, los Néstor. amigos, de igual manera, seguiremos pues con nuestro canal en YouTube, La Ingeniería Vial en Acción. Nos Un vemos, Carlos. saludo también a Fuerte todos abrazo. los que han estado viéndonos. Gracias. Gracias, Carlos. Nos veremos. Chao. Adiós.